Bienvenidos a su programa Salud Integral. Soy la doctora Liliana Gómez, especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio del Grupo Dental Sama. Estamos ubicados en Alajuela Centro, frente al restaurante Wendy's. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé va a impactar sus vidas, le va a edificar espiritualmente, va a saciar su espíritu y va a renovar su mente. Vamos a hablar del tema hijos, no criaturas. Y para ello vamos a estudiar la palabra en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2, nos dice la palabra de Dios así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es común escuchar a las personas decir, es que todos somos hijos de Dios. La palabra no nos dice eso. La palabra nos dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que más bien el término correcto, el concepto correcto es que todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Pasamos a tener esa heredad, esa gracia divina, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es cuando pasamos a ser hijos de Dios. Para entender un poco estos términos, es importante comprender y diferenciar entre términos. Una cosa es la creación de Dios, que fue ese acto magnífico por el cual el Señor ha creado todas las cosas. Con solo el hablar, el pronunciar de su boca la palabra, fueron hechas todas las cosas. Eso es la creación. Una criatura es el producto, aquello por lo cual fue el resultado de la creación, es la criatura, y se aplica directamente al ser humano como un ser viviente. Y el hijo es aquel que es descendiente por un medio sanguíneo, por ser hijo de su papá, de su mamá, y es descendiente de esa línea paterna, de esa línea materna, y ese pasa a ser hijo. Pero también hay hijos por adopción, que esa es la gracia que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Él con su sangre, nos ha hecho sus hijos. Así que las personas dicen todos somos hijos de Dios, pero hay que entender que somos creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, aceptamos esa adopción y esa gracia divina que tenemos de Él. El verdadero cristiano es el Hijo de Dios, es quien recibe a Cristo en su corazón, creyendo en ese nombre que es por encima de todo nombre y recibiendo su gracia, recibiendo su nombre y permitiendo que Él sea quien dirige su vida. Así que esta adopción era en tiempos pasados. En el Antiguo Testamento, esta era una gracia exclusiva para los judíos. Pero mediante Jesús, nosotros alcanzamos esta gracia. Como hijos hemos sido llamados a recibir todas las bendiciones como coherederos con Cristo Jesús. Hemos sido llamados a recibir todas las bendiciones. Esas bendiciones que nos habla la palabra a través de la cruz. Dice la palabra que por sus llagas
somos nosotros curados, tenemos la gracia y la bendición de ser sanados de toda enfermedad, tenemos la gracia de que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, tenemos la gracia de que Él sufrió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Nos dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. Como hijos tenemos todas las bendiciones de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las bendiciones que tú puedes leer en la palabra de Dios son para ti si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú has hecho de Él tu Rey, tu Salvador. Así que es importante estudiar la palabra de Dios para poder conocer cuáles son esas bendiciones que el Señor ha decretado para nuestras vidas. Alguien puede tener una herencia, la herencia más grande que te hayas imaginado, pero si no conoce que tiene esa herencia, nunca la va a reclamar, porque desconoce que tiene esa bendición, que tiene ese privilegio como hijo de Dios. Así que como hijos de Dios es importante que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las promesas que han sido decretadas para nuestra vida, para que podamos apropiarnos de esas promesas. Ejemplo, lo que nos dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Esas son bendiciones para los hijos de Dios. Nos dice la palabra en Deuteronomio también, y serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad. Todo lo que tocare en tus manos será prosperado y será bendecido. Así como hijos de Dios, tenemos el acceso a todas las bendiciones que nos habla en su palabra. Así también tenemos obligaciones como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Debemos de ser luz, debemos de ser testimonio. Debemos de comportarnos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como hijos del reino de los cielos. Así que como hijos también tenemos obligaciones, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos creados a su semejanza. Las mismas obras en que Él anduvo, tenemos nosotros que caminar todos los días de nuestra vida, porque ser hijos no es solamente en el momento en que vamos a la iglesia, ser hijos no es solamente en las horas de un culto, ser hijos no es solamente cuando estamos en el grupo de hermanos cristianos, ser hijos es todo el tiempo. Cuando tú pasas a ser hijo, no es para un momento, no es para unos días, es para siempre. No puedes desapegarte de esa adopción que has adquirido como hijos de Dios. Así que fuimos llamados a recibir todas las bendiciones, pero también tenemos que comportarnos como tales. Tenemos la gracia y tenemos la bendición de tener en nuestro ADN el ADN de Dios. Todo lo demás es creación de Dios, pero si tú recibes a Jesús en tu corazón, pasas a ser un hijo de Dios. Nosotros aquí en la tierra andamos y caminamos de una forma legal, porque el Señor nos dio la tierra y nos permitió señorear sobre ella. Entonces andamos aquí legales porque el Señor nos puso en esta tierra para señorear sobre todo. Pero también nos puso aquí para que podamos ser luz, para que podamos ser testimonio, para que podamos con nuestra vida testificar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si vemos la palabra en Génesis, nos habla la palabra de cuando Él creó a Adán y nos habla que hizo de él, del polvo, formó a Adán.
Y si nos ponemos a meditar en esta palabra, cómo lo creó, Él era únicamente un muñeco de polvo. Pero más nos dice ahí la palabra, que Él puso de su aliento en ese muñeco de barro, hecho de polvo. Puso de su aliento y vivió. Nosotros caminamos, nos movemos y existimos porque tenemos el aliento que el Señor ha puesto en nosotros. Así que no podemos nosotros creer que vivimos y que nos movemos por nuestras propias fuerzas, sino más bien es porque tenemos el aliento de Dios en nuestra vida. Sería una prepotencia creer que podemos vivir sin Dios, si necesitamos de su aliento para poder respirar. Necesitamos de su presencia para poder vivir. Sin la presencia de Dios, lo que hacemos es únicamente sobrevivir el día a día. Necesitamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos reconocer lo que dice la palabra de Dios, que separado de Él, nada podemos hacer. Debemos reconocer por quién es que respiramos cada día, por quién es que nos levantamos cada día. Es gracias a ese aliento de vida que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Debemos reconocer que Él nos ha creado, que Él ha puesto todo a nuestro alrededor para que podamos señorear y caminar cada día como hijos de Dios. Que podamos testificar de esa santidad que hay en Él y que como hijos podemos y debemos tener en nosotros. Yo quiero que tú analices en esta palabra, que tú medites en esta palabra, que la puedas aplicar a tu vida, que la puedas poner por obra, caminar cada día de tu vida como ese hijo, como esa hija de Dios que tú eres. Que puedas cada día hacer conciencia y meditar en esto, de que el sello del reino de los cielos está sobre ti. Que cuando leemos la palabra de Mateo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, Él les dijo y les enseñó el Padre Nuestro, de cómo debían de orar, y dice el Padre Nuestro, vénganos a nosotros tu reino, lo sobrenatural, lo poderoso de tu reino, venga a habitar en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Si cada día de nuestra vida vivimos entendiendo esta palabra, de que somos verdaderos hijos de Dios, no solo por decirlos, sino porque hemos sido comprados con la sangre de Jesús, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por tanto, debemos de caminar como verdaderos hijos de Dios. Y que lo que está en la palabra no es para otro, sino que es para mí. Que esa palabra yo tengo que apropiarme, tengo que conocer la palabra para saber cuáles son las bendiciones que el Señor tiene para mi vida, para poderme apropiar de esa palabra, para poderme apropiar de esas bendiciones que el Señor ha decretado para mi vida. Qué triste saber la experiencia que vivió un hombre en la vida real, un hombre específicamente en España, un hombre que vivió en la más ínfima pobreza y así murió. Murió en una casa que se estaba cayendo, en una casa llena de ratas, una casa donde habían muchos periódicos, según el reportaje que dio la televisión y las tomas que dieron, era un estado en el que vivía ese hombre que no era para un ser humano. Estaba viviendo en el peor de las condiciones,
que un ser humano puede vivir. Y en medio de esa pobreza, en medio de esa suciedad, sin tener a nadie alrededor, cuando llegaron a recoger aquel cuerpo, se percataron que había alguna pared ahí que tenía un hoyo, y empezaron a ver como papeles que habían en esa pared, y resulta que al separar esas tablas se dieron cuenta que habían rollos y rollos de billetes ahí escondidos. En esas paredes estaban forradas de billetes. Muchas veces nos sucede así. Tenemos la bendición ahí nada más de tomarla y no nos damos cuenta porque no estudiamos la palabra, porque no conocemos la palabra y no sabemos cuáles son las bendiciones que tenemos acceso como hijos de Dios. Así que, si tú estás viendo este programa y tú dices ahí, yo quiero ser un hijo de Dios. Hoy me ha quedado claro que todos somos creación de Dios, pero que no todos somos hijos de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Si tú has comprendido esta palabra y quieres hoy pasar a ser un hijo, una hija de Dios, quiero que tú me acompañes a orar en este momento, que le digas ahí con todo tu corazón, porque eso está escrito en Romanos, nos dice la palabra, en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Y recalcando la palabra que leímos en Juan 1:2, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que di ahí esta oración con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Dile ahí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy declaro que tú eres mi Señor y declaro que soy tu hijo. Yo declaro una palabra para ti. A partir de hoy nunca más volverás a ser la misma persona, porque hoy pasaste a ser un hijo, una hija de Dios. Y ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, clamamos por cada persona que está viendo este programa en este momento, que sea lleno, que sea llena de tu Santo Espíritu en esta hora, que el Espíritu Santo de Dios fluya en esas mentes, en esos corazones que sean renovadas, esas mentes, esos corazones, ese entendimiento sea renovado por la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, transforma cada mente, cada corazón, cada hogar, sea impactado por la presencia de tu Santo Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, toda dolencia se va. Oramos por sanidad ahora en el nombre de Jesús. Toda persona que está viendo este programa y tiene una enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos sanidad ahora. Porque escrito está en tu palabra que por tus llagas somos nosotros curados. Declaramos ahora sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que toda gastritis se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad del aparato digestivo desaparece ahora en el nombre de Jesús. Toda colitis desaparece ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda depresión se va en el nombre de Jesús. Viene la paz de Dios. A cada mente, a cada corazón viene la paz de Dios. Todo lo que está provocando esa colitis ahora, todo estrés se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos paz sobre esas mentes, sobre esos corazones, en el nombre de Jesús. Declaramos ahora también sanidad en el nombre de Jesús. Toda persona que se encuentra ahora con cáncer,
con afecciones de cáncer, ahora en el nombre de Jesús declaramos la palabra ahora. Se desarraiga toda célula cancerosa de sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos esa palabra, que por las llagas de Jesús tú eres sano ahora en el nombre de Jesús. Todo efisema pulmonar ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que por las llagas de Jesús tú eres sano ahora en el nombre de Jesús. Y esos pulmones que estaban contraídos se normalizan ahora en el nombre de Jesús. Puedo ver unos pulmones que estaban secos, pero ahora recobran vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que por las llagas de Jesús eres sano ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la sangre ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que esos eritrocitos ahora son sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad sanguínea ahora es sanada por las llagas de Jesús de Nazaret. Toda herencia, toda enfermedad que viene por herencia, ahora mismo en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús tú eres sano. Ahora en el nombre de Jesús toda diabetes se va de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos toda presión alta que viene por herencia también se va ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que por las llagas de Jesús tú eres sano ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que toda hepatitis se va ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona que está viendo este programa y está sufriendo de hepatitis, ahora en el nombre de Jesús se va. Esa enfermedad por las llagas de Jesús, eres sano ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos palabra de sanidad sobre cada cuerpo ahora, toda úlcera que hay en los cuerpos ahora, declaramos que por las llagas de Jesús se va toda úlcera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una persona que lleva meses con una fractura de una pierna y tú estás desesperado, pero ahora el Señor está haciendo un milagro sobre esa pierna ahora. Es una fractura expuesta, de esas que se salen el hueso, pero el Señor está haciendo una obra ahora en ese hueso, en el nombre de Jesús, y toda infección que ha impedido que ese hueso sea sano, ahora en el nombre de Jesús se va toda infección y declaramos que por las llagas de Jesús tú eres sano ahora. Confía en el Señor y esta palabra es para ti, no la dudes. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Llegamos hasta aquí con el programa de salud integral. Los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.